Tengan todos muy buenas tardes. Es para mí un honor saludarlos. Soy Luis Figueroa, médico patólogo clínico de aquí de Lima, Perú. Es para mí un honor el día de hoy participar en este curso de actualización interinstitucional en medicina del laboratorio, organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, su Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas y la Federación Mexicana de Patología Clínica. En realidad, estoy muy agradecido al doctor Martín López, presidente actual de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina del Laboratorio ALAPAC, y del doctor Jorge Sánchez por esta cordial invitación. Mis grandes amigos mexicanos, México en realidad es un país al cual quiero mucho. He estado muy relacionado y vinculado en sus últimos congresos de la Sociedad de Patología Clínica. Y bueno, en esta oportunidad voy a exponer un tema que me parece que es muy vigente y es muy importante que se conozca más, digamos, de este gran problema mundial. En realidad lo que van a escuchar es una propuesta desde una visión de laboratorio, una propuesta desde nuestra patología clínica que tanto queremos. Así es que sin más preámbulo, me permito en estos 35 minutos transmitirles un poco el objetivo y el propósito de esta conferencia y espero que la disfruten allá en México, en este segundo día de actividades. Voy a compartir un momentito. Listo. Muy bien. Agradezco, como dije una vez más, a la Federación Mexicana de Patología Clínica y a la Universidad Autónoma de Chihuahua por esta invitación y poder transmitir esta información. El día de hoy el título es Propuesta de un nuevo perfil de laboratorio cardiorrenal metabólico para el diagnóstico precoz de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Esa es la idea. Estamos en el segundo día de actividades y bueno, tengo el honor de cerrar prácticamente este curso con esta conferencia virtual que espero sea de su agrado y muchísimas gracias una vez más a Jorge y Martín por esta invitación. No tengo ningún conflicto de interés con esta revisión académica, que es el contenido de esta presentación. Muy bien. Cuando hablamos de las enfermedades, en general hay dos grupos, enfermedades que se transmiten de manera infecciosa, que son las enfermedades transmisibles, y las otras son las enfermedades no transmisibles, de las cuales yo voy a hablar. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la primera causa de muerte en el mundo en general. Hoy en día la mayoría de los países que ya han pasado por diferentes transiciones sociodemográficas tienen el gran impacto de las enfermedades crónicas que socavan sus presupuestos públicos. Ojo, no solamente de países de bajos o medianos ingresos, sino también de los de altos. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, entre otras. Este aumento de las enfermedades crónicas, en realidad, tanto cardiovasculares, renales y metabólicas, representan una gran carga de enfermedad importante para los sistemas de salud de todo el mundo. Es decir, los sistemas de salud mundiales tienen enormes problemas para financiar el tratamiento de estas enfermedades. Pero algo particular de estas enfermedades es que están interconectadas. Hay mecanismos fisiopatológicos comunes: inflamación crónica, estrés oxidativo, resistencia a la insulina y otros que hacen que constantemente estén, digamos, coexistiendo y progresen lentamente. De ellas, definitivamente las enfermedades cardiovasculares es la que lidera el problema porque es la primera causa de muerte en el mundo. 70% de sus muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos, como los nuestros, y generalmente se da en pacientes con edad que todavía es económicamente activa, es decir, muerte prematura, ¿no? Los infartos y los derrames en la primera lista de muerte. Esto obviamente está relacionado mucho a los cambios que han sido dados por el tema de los estilos de vida, ¿no? Hoy en día poco saludables, dieta alta en grasas, alimentos ultraprocesados,
y el sedentarismo, más aún con el avance de la tecnología que permite cada vez la vida más fácil. Asociado a ello, la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal obviamente exacerban el riesgo cardiovascular. La enfermedad renal es un gran problema hoy en día en el mundo y está creciendo y está cada vez posicionándose en las 10 primeras causas de muerte también en el mundo. Lenta y sostenidamente tenemos cada vez más pacientes en condiciones de diálisis, ¿no? Esto está afectando ya al 10% de la población mundial y es un enorme problema por el alto costo de tratamiento de sus pacientes. Entonces, en líneas generales, la interconexión de estas enfermedades crónicas no transmisibles sugiere pues la necesidad de implementar diferentes estrategias, obviamente de manera oportuna, para prevenirlas y tratarlas, ¿no? Pero su enfoque, claro, está en modificar básicamente estilos de vida, dieta, ejercicio y control metabólico. Pero, ahí es donde entramos nosotros como laboratorio. Deberíamos verlo de una perspectiva más integral y el objetivo de esta presentación es verlo desde esa perspectiva. Hoy en día, en la actualidad, digamos, la capacidad resolutiva de los laboratorios clínicos, los petitorios de los laboratorios clínicos tienen muchos perfiles, ¿no? Y probablemente el cardiólogo utilice con mayor frecuencia el perfil lipídico. De repente por ahí ya está usando un perfil para ver injuria cardíaca o daño cardíaco. De repente algún perfil para ver insuficiencia cardíaca. El endocrinólogo, de repente más enfocado en el tema metabólico, perderá por ahí un perfil metabólico o un perfil de repente para evaluar la resistencia a la insulina. De repente el nefrólogo va a pedir un perfil para evaluar un paciente con una enfermedad renal aguda o un perfil para abordar un paciente con enfermedad renal crónica. El gastroenterólogo de repente un perfil para evaluar la fibrosis hepática. De tal manera que las enfermedades crónicas, en líneas generales, es vista desde la especialidad y probablemente desde la especialidad con una visión de su perfil, es decir, de una manera fragmentada y no integral. Es como un rompecabezas, pero que no está armado. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. No hay, digamos, una visión de repente un poco más holística para entender este tema de la enfermedad o del síndrome cardiorrenal metabólico. Entonces, el objetivo de la presentación es proponer esto, que desde el laboratorio clínico hasta que se migre una visión un poco más integral de la perspectiva clínica, nosotros sí demos la oportunidad a los clínicos de darle un perfil integrado, un perfil que pueda integrar todas estas enfermedades, de tal forma que el médico va a poder tomar probablemente mejores decisiones y sea absolutamente orientador con un informe adecuado, brindarles un perfil cardiorrenal metabólico desde una perspectiva más global, integrando todos estos perfiles que les he dado en un perfil. Entonces, el síndrome cardiorrenal metabólico es una propuesta que lenta y sostenidamente está escalando y lo veo cada vez más en los congresos de las sociedades. Y vamos a entender un poco más sobre el síndrome cardiorrenal metabólico. Pero déjenme decirles algo. El origen, el origen del síndrome cardiorrenal metabólico radica en la obesidad. Y como sabemos, la obesidad, el sobrepeso, probablemente empieza desde la infancia. Más aún ahora, piensen un poco, reflexionen, los que tienen hijos, ¿qué le dan de comer a sus hijos? ¿O ustedes qué están comiendo? ¿Tienen sobrepeso? ¿Tendrán obesidad? ¿Qué está haciendo o qué están haciendo los ministerios de salud para luchar frontalmente contra el sobrepeso y la obesidad en nuestros países? El síndrome cardiorrenal metabólico, así fue postulado o propuesto por la Asociación Americana del Corazón, y esto fue en realidad a finales del 2023, publicado, y le denominan así, salud cardiovascular, renal y metabólica, un aviso presidencial.
Y el objetivo de esta pronunciación es dar visibilidad a este problema de una manera integral, porque hay una interconexión de estas enfermedades crónicas. Es un artículo muy interesante donde abordan todos los aspectos del síndrome. Pueden descargarlo, es totalmente gratuito, ¿no? Aquí tienen el enlace, pero recomendaría que lo amplíen y lo lean. Bajo esta visión es que yo planteo la posibilidad de que generemos un perfil de laboratorio integral, también conocido como síndrome CKM, ¿eh? Que obviamente viene de cardio, kidney metabolic, cardiorrenal metabólico. Tiene 5 estadios. En esta publicación definen claramente que son 5 los estadios. El estadio cero es el paciente totalmente saludable, un paciente que no tiene obesidad, un paciente que de repente cumple con las 8 indicaciones para una vida esencial, que es dormir bien, comer bien, tener una glucosa adecuada, pesar adecuadamente, no tener hipertensión, no fumar, etcétera, ¿no? Que es el objetivo en realidad desde una perspectiva de prevención primordial. Vamos a ahondar al final con una reflexión al respecto. Pero para yo decir que está sano es que metabólicamente también debe estar sano. Por lo tanto, un paciente con un estadio cero debe tener por lo menos una evaluación metabólica que diga que está sano. Es decir, algunas pruebas de laboratorio, de repente algunas otras exámenes de ayuda, ¿no? Para definirlo. Pero cuando comenzamos a avanzar en esta línea horizontal, entramos al estadio uno y el estadio uno es el paciente que ya tiene un exceso de tejido adiposo, ¿no? Este exceso, que al inicio puede ser un sobrepeso, después viene una obesidad, comienza a acumularse de preferencia en el abdomen, ¿no? Puede ya ir generando alguna alteración en la glucosa, como por ejemplo una prediabetes o una intolerancia a la glucosa. Y obviamente eso se refleja a través del índice de masa corporal, como lo conocemos tradicionalmente, pero hoy en día ya se habla de la circunferencia corporal. Ya no es peso sobre talla al cuadrado, sino circunferencia, ¿no? Evaluado en relación a la forma del ser humano. Eso ya será motivo de repente de otra ampliación. Si el paciente tiene años con el problema de la obesidad y sobrepeso, va a pasar al siguiente nivel, donde ya va a haber factores de riesgo asociados a un tema metabólico, obviamente con este síndrome, como por ejemplo el famoso conocido síndrome metabólico. El paciente ya puede tener hipertensión. El paciente ya puede tener alguna dislipidemia, como triglicéridos altos, o de repente un HDL bajo, o de repente un LDL alto, o un colesterol alto. Diabetes, es decir, ya superó esta etapa de la prediabetes. O un riesgo alto o moderado a tener enfermedad renal. Es decir, de repente ya tiene algún estadio de enfermedad renal cuando se evalúa el caso de enfermedad renal. Si esto continúa, el paciente va a entrar a un estadio 3, donde ya este riesgo va a ocasionar un daño subclínico, es decir, el paciente todavía no expresa clínicamente signos y síntomas, pero ya tiene un daño. Y acá básicamente se enfoca en dos temas. Un problema subclínico a nivel del corazón con presencia de ateromas, y eso se ve afortunadamente mediante la concentración de calcio coronario en el corazón, se puede hacer mediante tomografía u otros estudios de repente invasivos, o de repente para ver si el paciente ya tiene una falla cardíaca con una ecocardiografía, por ejemplo. Pero si una vez más el paciente está un tiempo en este estadio 3, lamentablemente va a llegar a lo que no queremos, que es un estadio 4. ¿Y cómo se expresa el estadio 4? Con un infarto, con una arritmia como fibrilación auricular, con una insuficiencia cardíaca ya con síntomas, una arteriopatía periférica, de repente en el paciente, o con un derrame cerebral. Es decir, este paciente lamentablemente ya expresa los síntomas y más aún desde el estadio 3 hasta el estadio 4, el paciente ya tiene probablemente un estadio 3 superior de enfermedad renal. 4 y 5 quizás más en este grado. Entonces, miren, todas las etapas
que tenemos en las cuales el paciente puede tener alguna intervención desde un inicio, para no llegar obviamente a este desenlace, que es lo que llena nuestras emergencias. Entonces, la idea es ver qué podemos hacer por estos pacientes. Y ojo que la propuesta de esta presentación es de una perspectiva laboratorial, pero el enfoque obviamente es más allá, porque es de una perspectiva sanitaria. Si abordamos, por ejemplo, el tema lipídico, hoy en día el gol estándar en la mayoría de guías es monitorizar con el LDL, el perfil lipídico. Quizás por ahí algunas aborden otros test, ¿no? Que ya se le está dando mayor visibilidad, como la hipoproteína A o de repente el ApoB. Pero solamente nos enfocamos quizás para el tratamiento con el LDL y con los test clásicos del perfil lipídico. Si abordamos de repente el perfil renal de manera correcta, hacemos un perfil renal adecuado, bien hecho, son solamente tres pruebas de laboratorio para ver el cociente albuminuria, creatinuria con albúmina y creatinina en orina y para ver la tasa de filtración glomerular con creatinina en sangre. Son las tres únicas pruebas que sirven para evaluar un adecuado perfil renal y ver si el paciente tiene o no una enfermedad renal. Si hablamos literalmente del tema metabólico y nos circunscribimos al tema del metabolismo de la glucosa, obviamente tendremos las tres pruebas que recomiendan las guías para el diagnóstico, como es la prueba A1C o hemoglobina glicada, la glucosa plasmática en ayunas, ojo, digo plasmática, no sérica, y la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que son las tres pruebas que tradicionalmente utilizamos para ver cómo está metabólicamente este paciente. De repente, algunos aborden con algunos parámetros clínicos y laboratoriales la posibilidad de que el paciente tenga síndrome metabólico, signos indirectos de resistencia a la insulina o dosar la insulina, hipertensión, obesidad, perfil lipídico, etcétera, dependiendo de los criterios que usemos, pero ya este paciente tiene un síndrome metabólico. También hoy en día se está usando mucho el FIT4 para ver si el paciente tiene o no algún grado de fibrosis hepática. Hoy en día hay un incremento importante de esta enfermedad, especialmente una fibrosis no alcohólica. Y esto está relacionado mucho también a la obesidad, ¿no? Que le llaman justo esta enfermedad de origen esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? Y está creciendo su prevalencia. Y miren los test que piden para el calcular el FIT4, edad, TGO, TGP y recuento de plaquetas. De repente algunos querrán usar la troponina, no para un fin de diagnosticar problemas de isquemia, sino de daño o de injuria. Y para eso necesitamos troponina ultrasensible. Troponina ultrasensible. Y como ven, por ejemplo, en este caso, esta curva de acá es de un infarto, que no es el objetivo, sino son los pacientes que están por encima de un valor normal, por encima del percentil 99, pero que tienen daño miocárdico crónico, es decir, por alguna enfermedad obviamente crónica. Ya tiene un problema, obviamente a nivel cardíaco, es decir, ya tiene un problema subclínico. Si tenemos ya una insuficiencia cardíaca bien establecida, los valores de péptido natriurético van a estar por el cielo. De repente, si ya va teniendo algún daño, el paciente puede presentar alguna alteración también en este perfil. También pueden haber otros biomarcadores. Si queremos evaluar solamente la resistencia a la insulina, actualmente se utiliza uno que le llaman el OMA, es quizás el más usado, ¿no? Que monitoriza y se necesita test como la insulina y la glucosa. Y dan obviamente algunos puntos de corte para definir cómo está este paciente. Es decir, de manera aislada tenemos muchos perfiles y que pueden ser solicitados por diferentes especialistas. Y esto es lo que está pasando hoy día en la práctica médica. Diferentes especialidades, obviamente diferentes perfiles, ¿no? Y diferentes reportes. No hay nada unificado, ¿no? Porque todo es desintegrado. Entonces, el objetivo de esta presentación es entender que tenemos la posibilidad de integrar todo esto en un nuevo perfil. Es decir, dejar de estar viéndolo todo de manera segmentada o fragmentada y hacer que todo esto se pueda ver desde una sola visión. Y acá es donde yo propongo este perfil cardiorrenal metabólico para que podamos implementarlo en nuestros laboratorios clínicos como parte de nuestra capacidad resolutiva. Ojo que este tiene un enfoque más desde una visión de salud pública, porque de una u otra manera
digamos, hay que hacer escalar el perfil. Y la complejidad de los sistemas de salud, más aún en nuestros países, considerando la segmentación y la fragmentación, pues tiene que tener varias dificultades, ¿no? Y probablemente los laboratorios del primer nivel no se podrán comparar pues de un tercer nivel o de un instituto de repente. Entonces la complejidad de las pruebas de laboratorio que van a servir para poder, digamos, atender o clasificar, aparte de otros parámetros, a estos pacientes con sus estadios, necesitarán pues mayor complejidad conforme el nivel, ¿no? Y esto ya es un tema organizativo. Y aquí obviamente hay que lidiar con las limitaciones. Pero aparte de ver cómo escalar, obviamente, la atención según los niveles de atención, los tipos de pruebas para referir o contrarreferir a estos pacientes, es ¿qué debemos de pedirle a cada estadio? Y yo creo que ahí viene el detalle. Por lo tanto, lo primero que tenemos que definir es qué estadio tiene el paciente. Y por ejemplo, un paciente con estadio cero, como dije, totalmente saludable, probablemente tendrá que demostrar parámetros clínicos, índice de masa corporal, circunferencia cadera, etcétera, normales. De repente los valores de glucosa y otros test relacionados al tema metabólico normales. De repente un perfil lipídico también normal. Un paciente sano, saludable, cero. Pero un paciente con ya que tiene sobrepeso, obesidad o prediabetes, podríamos hacerle las pruebas clásicas, ¿no? Probablemente para descartar un problema ya de trastornos a nivel de la glucosa, ¿no? Aparte de los parámetros clínicos. Es decir, hasta en un nivel uno podríamos de repente estar viendo un nivel 2 sin ningún problema estos pacientes. Pero cuando ya entramos al nivel 2 para diagnosticar ya los otros problemas, aparte de lo que mencioné, deberíamos agregarle ya un perfil lipídico, medir de repente ya si el paciente tiene hipertensión o ya evaluar un perfil renal, es decir, ya necesito albúmina y creatinina en orina, ¿no? Aparte de la creatinina que podamos tener, acá están las pruebas, ¿no? Que ya necesitamos para evaluar a estos pacientes en este nivel. Y si ya el paciente está probablemente en un tercer nivel o un cuarto nivel, pues la cantidad de pruebas definitivamente se incrementan, ¿no? Por ejemplo, para diferenciarlo en un tercer a cuarto nivel, casi es mínimo el tipo de pruebas, pero las condiciones clínicas sí varían, porque ya el paciente obviamente acá tiene algunas enfermedades que van a evolucionar, obviamente a las enfermedades de estadio 4, ¿no? Si acá de repente tenemos un paciente en este estadio con una enfermedad, estadio 3 renal, de repente acá podríamos tener un paciente con estadio 4 o estadio 5 de enfermedad renal, ¿no? Y ya obviamente con la enfermedad debutando para el estadio 4 con diabetes, con problemas de derrame cerebral, arteriopatía periférica, lo que ya conversamos al momento de describir. Es probable que entre el tercer y el cuarto estadio las pruebas puedan ir variando de acuerdo a lo que el paciente tenga, ¿no? Yo creo que casi se repiten, pero la evolución y la clasificación van a ser constantes, a menos para monitorizar a los pacientes que ya cuando tienen un estadio 4, lo que nosotros aplicamos es prevención secundaria, es decir, no queremos que ese paciente vuelva a presentar ese problema por lo cual debutó o vino a la emergencia. Entonces, para resumir, digamos, tenemos la oportunidad de implementar este nuevo perfil, ¿no? Un nuevo perfil donde un médico, independiente de la especialidad, pueda solicitar este perfil. Un perfil para el estadio 2, un perfil para el estadio 3, y automáticamente nosotros deberíamos procesar las pruebas de este perfil y también debe de ir acompañado con un solo reporte, pero interpretativo, ¿no? Que permita al médico también orientar las intervenciones. Y yo creo que esos son los principales desafíos, ¿no? Primero, ofrecer este perfil, hacerlo visible y segundo, ver cómo luchar contra los desafíos y las limitaciones. Y esta sería la forma final de la propuesta. Diferentes perfiles por diferentes especialidades. Algunos quizás solicitarán algunos como que se complementan, pero en líneas generales está todo fragmentado y la idea es que todo esto se integre en un solo perfil cardiorrenal metabólico, ¿no? Así como hoy en día dice perfil lipídico, perfil cardiorrenal metabólico. Perfil renal, perfil cardiorrenal metabólico. Es una propuesta
Espero que tenga acogida, espero que de todas las personas que están participando de esta capacitación presencial e híbrida puedan tener la oportunidad y la visión de considerar esta propuesta para que lo integren dentro de su capacidad resolutiva en sus diferentes laboratorios. Pero como dije, hay limitaciones, desafíos. ¿Y qué más desafíos que los que conocemos en nuestro sistema de salud? Hay pues limitaciones de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Más aún si vamos a tener de repente que adquirir algún tipo de equipamiento especial o reactivos que no estaban dentro de nuestro profile, pero es necesario para su intervención, ¿no? Y este yo creo que es una de las principales barreras, tratar de hacer visible esta necesidad y tratar de que esto obviamente pueda revertirse. Otras que va a tomar un tiempo es que los médicos ya pidan el perfil, que no sigan pidiendo perfiles aislados, ¿no? Que no se siga pidiendo todavía esto de manera segmentada, sino con un enfoque integrado, ¿no? Eso sería, digamos, un proceso quizás muy relacionado a un tema educativo y tomará un tiempo. El otro es que al ser esta una propuesta, necesitamos obviamente implementarlo en los países o en los laboratorios y conforme esto vaya creciendo en condiciones reales, se vea pues si realmente es costo efectivo, es decir, esto en algún momento irá de la mano con análisis económicos de la salud, ¿no? Obviamente, idealmente sería aplicar un piloto a nivel multicéntrico, ¿no? Y ver pues si es que realmente vale la pena o no. Y en mi opinión, sin necesidad todavía de llegar a esto, más aún en nuestros países, definitivamente es costo efectivo. Otro gran desafío es que se van a tener, pues, que definir cómo van a trabajar esas redes de laboratorio, ¿no? Cómo va a articular estos niveles de atención, ¿no? Para esta atención, ¿no? Especialmente en países, pues, que tenemos grandes limitaciones de infraestructura. Acuérdense que acá la idea es que viajen las muestras, un sistema de transporte adecuado, en condiciones adecuadas, ¿no? Que no viajen los pacientes, es decir, lo que menos queremos que en este sistema de referencia y contrarreferencia sean los pacientes que tengan que sufrir por obtener una evaluación cardiorrenal metabólica. Y miren, este es un estudio ya publicado que habla sobre temas de disparidad, prevalencia y mortalidad en pacientes con síndrome cardiorrenal metabólico en los Estados Unidos en adultos del 2011 al 2018, una corte bastante significativa. En realidad, evaluaron a muchos pacientes en esta corte, en realidad cerca de 8.000, casi 8.500. Y miren cómo se comporta. En el promedio general, vemos que el estadio cero es 11%. Significa que probablemente de 10 personas, una estará saludable en este momento. De las personas que estén sentadas en el auditorio, 100, 10 estarán saludables, 90 no. El estadio uno, es decir, que ya tienen sobrepeso, obesidad, dice 28%. Estadio 2 que ya tienen de repente algún problema adicional, visto, diabetes, síndrome metabólico, 47%. Y este es el dominante, el estadio 2. Estadio 3 con un problema subclínico, 5%, y estadio 4 8%. O sea, pacientes que ya tienen el problema, que ya debutaron con el problema. Después hace una clasificación por edades, por género y por razas. En fin, ya es un tema que puedan ahondar un poco más en este artículo. Pero quería quedarme con esta parte. Y lo que debemos entender es que el síndrome cardiorrenal metabólico y sus estadios, ¿no? Relacionado a las muertes por todas las causas, en general, vemos pues que definitivamente los estadios 4 y 5 son los que tienen menor probabilidad de sobrevivir, por lo tanto tienen mayor morbimortalidad, tienen mayor morbimortalidad. Y es en definitiva entender que obviamente estos pacientes van a tener mayor riesgo, ¿no? De adquirir obviamente un sinnúmero de comorbilidades por las propias características. Si esto es estrictamente ya estudiado, las intervenciones en estos pacientes definitivamente van a ser costo efectivas. Si nosotros comenzamos a hacer visible, por ejemplo, este problema desde el laboratorio,
ayudaría muchísimo a nuestros pacientes. En otro estudio, y ojo, miren, en Estados Unidos, no hablo en mi país, Perú, o en países de la región, dice un estudio realizado en 30.000 adultos estadounidenses, ¿no? Demostró que el desempleo, los bajos ingresos familiares, económicos, la inseguridad alimentaria, no duermen con hambre, y tener dos o más determinantes sociales adversas a la salud, es decir, pobreza, nivel socioeconómico bajo, limitaciones en el saneamiento, hacinamiento, etcétera, etcétera, se asociaron con una mayor probabilidad de etapas avanzadas de enfermedad cardiorrenal metabólica. Entonces, la reflexión es, tenemos problemas en nuestros países relacionados a determinantes sociales adversas a la salud. ¿Tenemos ese problema? Y yo creo que la respuesta es evidente. Pero no hay que perder el optimismo. Yo considero que si comenzamos a hacer visible la posibilidad de implementar este perfil cardiorrenal metabólico, probablemente comience a haber un cambio que impacte en el paciente, un cambio que ayude a los pacientes a que puedan vivir más, obviamente, a que tengan una intervención oportuna, a que tengan un diagnóstico correcto, a que sean manejados adecuadamente. Y ojo, este es el diagnóstico laboratorial, pero también interviene imágenes, especialidades. Y lo más importante, ¿cómo están nuestros petitorios farmacológicos? Hoy en día con tantos medicamentos que ayudan muchísimo en la salud de los pacientes, porque recordemos que la expectativa de vida sigue incrementándose. Entonces, el objetivo principal de esta presentación, insisto, es que podamos implementar un nuevo perfil cardiorenal metabólico para luchar frontalmente contra las enfermedades crónicas que socavan nuestros presupuestos, nuestros sistemas de salud. Y para terminar, quería dejarles esta diapositiva donde tenemos que entender que de repente lo que conocemos como prevención primaria, secundaria y terciaria y cuaternaria, inclusive hoy en día, deja de lado si no hacemos intervenciones de salud primordial. Y cuando hablamos de intervenciones de salud primordial, básicamente nos referimos a políticas públicas que eviten que se institucionalicen en la población en general hábitos que al final van a impactar en su salud. Y si hemos hablado de que el problema es la obesidad, y ahí empieza el problema con la obesidad, deberíamos pues tomar decisiones radicales y dejar de vender ultraprocesados, dejar de consumir bebidas azucaradas, hacer todo el esfuerzo para disminuir la ingesta de carbohidratos y tratar de tener una vida saludable. Esto yo creo que es el principal desafío y que nosotros tenemos que hacerlo visible para tratar de luchar contra esta enfermedad. Muy bien, es todo lo que les he traído a ustedes el día de hoy. Agradezco mucho y bueno, les comento que este 3 al 6 de septiembre tenemos nuestro Congreso peruano, así como van a celebrar ustedes en de Guadalajara en el mes de octubre. Nuestro Congreso peruano es del 3 al 6 de septiembre, ¿no? Están todos cordialmente invitados. Yo voy a tener la oportunidad de hablar de dos temas tan interesantes como es la prueba de tolerancia y el gran impacto que también mi gran amigo y colega Alberto Zamora está hablándolo ya y tratando de luchar para hacerlo más visible a nivel de la WALSPAN, instituciones mundiales, de la lucha contra los micro y nanoplásticos, que es parte de la salud planetaria, una narrativa que hoy en día también tiene que ver mucho con lo que hemos conversado. Y bueno, hace poco estuve en México, estuve del 27, 28 y 29 de julio, tuve la suerte de estar invitado y por primera vez pude conocer estas hermosas pirámides de Teotihuacán, haciendo de repente un paralelo con mi cultura, entendiendo, haciendo muchas reflexiones, pero feliz, feliz de cada vez conocer más su país. Ya conozco muchas ciudades y el próximo año sí o sí estamos justo en Chihuahua
celebrando los 50 años de ALAPAC, al lado de mis grandes amigos Martín y Jorge, Alberto y otros, para disfrutar de ese gran evento latinoamericano que se va a desarrollar en octubre del 2026. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua, muchísimas gracias a la Federación Mexicana por esta oportunidad de patología clínica y bueno, por permitirme haber brindado esta conferencia a todos ustedes y espero que tengan la oportunidad de volvernos a ver pronto. Un fuerte abrazo y quedo para las preguntas que coordinaré con el doctor Jorge Chávez. Jorge Sánchez, perdón. Un abrazo y será hasta otra oportunidad.